Aquí empieza el tercer episodio del podcast Avanzando con el Kata. En este audio os voy a hablar sobre uno de los temas que los ingenieros solemos considerar entre poco y nada cuando trabajamos en un proyecto y tenemos que estimular y convencer a las personas para que desempeñen las tareas y enfoquen los esfuerzos necesarios con el fin de conseguir los objetivos marcados. Lo que habitualmente se llama generar motivación de la buena, la que los científicos del comportamiento llaman motivación intrínseca, y que no se genera a partir de castigos o gratificaciones externas, esa sería la motivación extrínseca, sino que la intrínseca es aquella que surge de la voluntad del individuo para resolver un problema o alcanzar un reto por pura satisfacción personal. Pero no quiero entrar en este episodio a profundizar sobre los elementos de lo que realmente motiva a las personas, que lo haré en otro podcast más adelante, sino a presentaros una técnica concreta que actúa sobre los cerebros de los individuos y que permite que estos puedan motivarse intrínsecamente con el fin de conseguir los objetivos que persigan. Esta técnica es el contraste mental y es una pieza fundamental del kata del reto cuando nos ponemos en marcha en la escalera ascendente del kata hacia los desafíos que nos hayamos propuesto conseguir. Por cierto, que si no habéis escuchado todavía el episodio 1 de este podcast, os recomiendo que lo hagáis lo antes posible para familiarizaros con los términos y los conceptos que utilizamos en la metodología kata. Centra tu atención en lo que te voy a contar a partir de ahora y escúchalo hasta el final, por favor. Para continuar, dejadme que empiece a contaros la historia de un proyecto real en el que se empleó la metodología kata para mostraros cómo funciona esta técnica de la motivación, el contraste mental. En el año 2022 participé como coach o como entrenador de equipos, como queráis llamarlo, en un proyecto para conseguir una serie de desafíos en una empresa multinacional, Kluber, situada en Paret del Vallès, muy cerca de Barcelona. En la empresa Kluber se fabrican grasas para usos industriales que se preparan dentro de 30 tanques enormes con una capacidad cada uno de ellos de 20.000 litros. En estos grandes depósitos, dependiendo del tipo de grasa que se van a preparar, se mezclan diferentes componentes a partir de una fórmula preestablecida, controlando la combinación de los mismos por medio de un sistema informático. Asimismo, en todo momento se controla también la temperatura del proceso, ya que las paredes de los tanques están calefactadas. Durante todo el proceso de fabricación, unas grandes palas giran en el interior del tanque, asegurando la homogeneidad de la mezcla. Cuando se termina de fabricar un determinado tipo de grasa, después es necesario limpiar el interior del tanque hasta el último rincón, con el fin de que no quede ningún resto que pudiera contaminar la fabricación de la siguiente grasa. Para llevar a cabo esta limpieza, se accede al tanque a través de un orificio que está en la base del tanque, lo que se llama comúnmente una boca de hombre, desde la cual se puede inspeccionar el interior del depósito y así poder comprobar si han quedado restos de grasa en las paredes o entre las aspas de las palas que mezclan los componentes durante la preparación. Si no han quedado restos de grasa o se pueden eliminar desde el exterior del tanque, empleando unas pértigas que proyectan agua a presión por las paredes y los recovecos del depósito, entonces no hace falta que el operario se introduzca en el interior del mismo y se puede pasar a fabricar la siguiente orden de producción. Pero si por el contrario han quedado restos de grasa que no se pueden eliminar desde el exterior, casi siempre en las palas del agitador, entonces el operario, después de vestirse con su equipo de seguridad, debe entrar en el interior del tanque con el fin de retirar manualmente todos los restos de grasa de la fabricación anterior antes de poder pasar a fabricar la siguiente orden. Cualquier contaminación no deseada que se genere en una grasa puede comprometer su futura aplicación en el lugar donde se vaya después a emplear. Por ejemplo, si los robots de las fábricas de coches que pintan las carrocerías se engrasan con una grasa que contiene siliconas, esa contaminación puede perjudicar irremediablemente al acabado de los automóviles si esa grasa contaminada llega a las superficies pintadas. Y ese riesgo no se puede permitir.
Pero entrar dentro del tanque para limpiar es una operación incómoda y que entraña sus riesgos, por lo que a lo largo del año se producen siempre algunos accidentes. Con el objetivo de evitar esas entradas en el interior del tanque, hace tiempo que los ingenieros de la multinacional a la que pertenece la compañía Kluber diseñaron un robot limpiador que costó cerca de 500.000 euros, pero que nunca llegó a funcionar porque no aseguraba el nivel de limpieza necesaria. Uno de los desafíos que marcó la dirección de la compañía para este Campus Kata fue que no se tuviera que entrar a limpiar el interior de los tanques. Ese era el final de la escalera del Kata. A continuación, se establecieron 2 indicadores para medir el grado de avance hacia ese desafío. En el Kata también llamamos a estos indicadores resultados objetivo y utilizamos el acrónimo RO o RO. Estos RO mostrarían claramente cuándo habría conseguido alcanzar el desafío marcado. El primero, el RO 1, sería el siguiente. Contabilizaría las entradas a limpiar en los 30 tanques durante el año y debería ser 0 cuando se consiguiera el desafío. El segundo resultado objetivo, o RO2, contabilizaría el número de accidentes que se produjeran por entrar a limpiar los tanques en un año, y ese resultado debería ser también 0. Dejar claros los resultados que se esperan al final del kata es fundamental. Si en un partido de cualquier deporte, por ejemplo, de baloncesto, no hay un marcador a la vista que muestre el tanteo del partido, entonces los espectadores se aburrirán y se marcharán del estadio. En la metodología kata pasa exactamente lo mismo. Si no hay unos ROS establecidos, unos marcadores con objetivos claros a conseguir y que el progreso se vaya actualizando, entonces no habrá kata y no estará nada claro si se ha conseguido o no alcanzar el desafío marcado. Pero volvamos al kata de Kluber. Para ejecutar el proyecto hacia el desafío, se formó una tribu que se autodenominaron ellos mismos como los limpiadores. En el kata, a los equipos de personas siempre las llamamos tribus. El trabajar en una tribu siempre crea espíritu de pertenencia a los diferentes miembros del equipo y por eso lo hacemos así. Más adelante os hablaré de las tribus en algún episodio de este podcast. Como en todos los casos, la tribu de los limpiadores estaba formada por personas que estaban involucradas directamente en el proceso de fabricación de las grasas, aunque ellos no lo ejecutaran físicamente, y por lo tanto debían de participar para conseguir el desafío en la limpieza de los tanques. La tribu se constituyó finalmente con las siguientes personas de la organización: 2 operarios de la fábrica que representaban al resto de sus compañeros y que normalmente eran los que efectuaban tareas de limpieza, y cuando era necesario entraban a limpiar dentro de los tanques. También estaba el encargado de uno de los turnos, el jefe de producción, el responsable de ingeniería, el químico y la responsable de riesgos laborales. La tribu era nutrida, pero todos podían aportar su experiencia y su conocimiento con el fin de conseguir el desafío propuesto. Para poder empezar a avanzar hacia ese desafío enrevesado que había marcado la dirección de la compañía Kluber, la tribu empezó por situarse en el principio de la escalera del kata, analizando la situación actual del proceso de limpieza de los depósitos. Recogieron todos los datos históricos que existían y pudieron constatar que durante el año 2021 se había entrado a limpiar en el interior de los tanques 150 veces y que en estas operaciones de limpieza de los depósitos se habían producido 9 accidentes en su interior. Al hacerse conscientes de la situación actual, también se dieron cuenta de que no existía un estándar del proceso de limpieza. Cada operario decidía con su criterio si se entraba o no a limpiar y además, en todos los depósitos no se disponía de los mismos útiles y las mismas herramientas para llevar a cabo la limpieza. En resumen, todo era un caos y cada operario se buscaba la vida cuando le tocaba a él hacer la limpieza y entrar en el interior del tanque. Como el desafío a conseguir era para los 30 tanques, en términos militares esa sería la guerra, la tribu de los limpiadores decidió enfrentarse a un primer reto en uno solo de los tanques, es decir, dar una primera batalla, concretamente en el tanque 100. Tomaron esta decisión porque en ese tanque concreto se fabricaba una serie de familias de grasas muy complicadas de eliminar los restos en el interior del tanque y alcanzando ese reto podrían aprender mucho si finalmente conseguían no entrar a limpiar. A partir de la situación actual, la tribu se marcó un primer estado objetivo para el reto del tanque 100. Recuerda que un estado objetivo
uno de los varios que pueden existir en la escalera hacia el reto marcado, es una meta volante, un objetivo intermedio. Otra vez en términos militares, es un combate para ganar la batalla dentro de una guerra. Un estado objetivo es un estado del proceso que ves posible alcanzar saltando algunos obstáculos. Es más, ya eres capaz de imaginarte el proceso operando de esa manera y por todo ello, la persona se siente motivada para ponerse a trabajar para conseguirlo porque es capaz de hacer contraste mental contra ese estado objetivo. ¿Contraste mental? Pero, ¿y qué es eso del contraste mental? Vamos a hacer un paréntesis en la exposición del desafío del caso de los tanques en la compañía Kluwer y antes de continuar, déjame que te explique brevemente qué es eso del contraste mental. Cuando una persona se pone en marcha para conseguir un reto que se ha marcado, ¿cuál es ese resorte interior que hace que se enchufe al proyecto, que se crea con capacidad para conseguir lo que persigue y que se ponga a realizar las tareas y a saltar los obstáculos que se va a encontrar en su camino? ¿Cómo conseguir la implicación y la motivación necesaria de las personas para que se esfuercen durante la ejecución del proyecto y consigan finalmente el reto? ¿Por qué unas personas se enchufan y otras no? ¿Cuál debe ser el estado objetivo para que la motivación prenda en la persona y no se desconecte del proyecto? Todas estas preguntas son las que me planteaba hace unos años cuando comencé a realizar proyectos con alumnos que iniciaban conmigo su entrenamiento en la metodología Kata. Ya por entonces empecé a intuir que en este asunto iba a hacer falta una técnica, un algo que permitiera trabajar con la motivación del alumno. Como algunos autores dicen, debería ser posible crear la ignición necesaria en el cerebro de la persona para que se dirigiera de forma decidida hacia su objetivo. En esa época, un día, por casualidad, me encontré con un libro de la brillante profesora de psicología de la Universidad de Nueva York, Gabrielle Oettingen. En su obra Rethinking Positive Thinking, daba respuestas sobre lo que yo andaba buscando sobre las personas y su motivación, campo completamente desconocido para mí hasta ese momento. Lo que cuenta Oettingen en su libro es que en la actualidad está muy extendido el mantra de que si imaginamos nuestros deseos de una manera profunda, se convertirán en realidad, creencia muy arraigada en muchas personas. Eso es lo que habitualmente se llama el pensamiento positivo. Montones de libros han difundido esa idea y muchos de ellos se han convertido en superventas. Creer en la fuerza del optimismo nos parece la mejor forma de estar en el presente y alcanzar el futuro soñado. Es más, si a alguien se le ocurre expresar pensamientos realistas sobre la situación presente o aún peor, describir una visión pesimista de algo, se suele recomendar a esa persona que guarde su negatividad para ella misma y que no infecte a los demás. Pero diferentes psicólogos han venido demostrando con diversos experimentos que el optimismo por el optimismo, la motivación conseguida fruto de un momento de euforia, no ayuda demasiado a conseguir lo que uno desea. Muy al revés, la probabilidad de lograr el éxito es mucho menor e incluso perjudica a la persona. Ahora bien, si por el contrario esa persona es capaz de conectar las expectativas positivas de futuro y la situación actual del momento, estará incrementando el esfuerzo que está dispuesta a llevar a cabo y con ello las probabilidades del éxito final. A mí me ha sucedido algo parecido con los alumnos cuando he trabajado con ellos durante la ejecución de sus proyectos con la metodología Kata. Como ya he tenido oportunidad de comentar, durante las sesiones de entrenamiento o de coaching, a algunas personas se les notaba insufladas de energía y motivación desde un principio. Con ello quedaba claro que trabajaban para conseguir su reto e iban preparando las tareas y realizando experimentos con el fin de salvar los obstáculos. En definitiva, estaban comprometidos de forma permanente con el proyecto para alcanzar el reto que se habían marcado. Claramente estos alumnos habían hecho contraste mental. Sin embargo, había otros alumnos que no estaban tan comprometidos con su reto y avanzaban el proyecto con lentitud y poco entusiasmo. Por último, en tercer lugar, había personas que inicialmente parecía que se iban a comer el mundo, fantaseaban con el reto y luego no eran capaces de ponerse ni tan siquiera en marcha. Finalmente, y sesión de coaching tras sesión de coaching, algunos de estos alumnos
seguían soñando positivamente sin emprender ninguna acción para ponerse en marcha y así poder avanzar hacia el reto que se habían marcado. Dejadme que os cuente una historia que la propia Oettingen describe en su libro y es muy interesante para poder comprender cómo funciona el contraste mental. Se trata de un experimento muy representativo que la propia doctora llevó a cabo en un hospital alemán y que nos empieza a dar pistas sobre los diferentes tipos de motivación que mueven a las personas. Para llevar a cabo este experimento, eligió a 58 pacientes de una cierta edad que tenían artritis de cadera y que poco a poco habían ido perdiendo capacidad de movimientos, independencia y, en general, calidad de vida. Debido a su situación, todos ellos tenían que someterse a una operación quirúrgica con el fin de sustituir la cabeza del fémur por una prótesis. La clave para que el paciente se recuperara de forma rápida tras la cirugía es que volviera cuanto antes a la actividad y aprendiera a caminar otra vez con la nueva cadera. Durante su experimento, Gabriel Oettingen preguntó inicialmente a todos los pacientes sobre sus expectativas de recuperación y si se imaginaban haciendo de nuevo una vida normal después de ser intervenidos. Las respuestas de los enfermos se basaron en las apreciaciones de dolor o inmovilidad que habían experimentado ellos mismos hasta ese momento y en la información que les proporcionaban los doctores, que les indicaban lo que sucedería antes y después de practicarles la cirugía en caso de que todo transcurriera normalmente. La psicóloga pidió a los pacientes que se puntuaran en una escala de 1 a 5 cómo de buena y rápida imaginaban que iba a ser su recuperación. 2 semanas después de la operación, Gabriel Oettingen habló con los fisioterapeutas que atendían a los recién intervenidos para pedirles que puntuaran de 1 a 5 el estado de movimiento de la cadera de cada paciente y además que le proporcionaran datos objetivos del progreso de cada enfermo a medida que les hacían preguntas como cuántos escalones podían subir y bajar cada día o qué fuerza tenían en sus piernas cada jornada transcurrida en la recuperación después de la cirugía. También pidió que le facilitaran mediciones sobre los ángulos de movimiento de la extremidad operada, etcétera, etcétera. Estos profesionales no conocían nada del estudio que estaba realizando la psicóloga con sus pacientes y del test que les había realizado antes de la cirugía. Lo que confirmó Oettingen con este experimento fue que los enfermos que habían tenido fantasías positivas sobre lo fácil que iba a ser su rehabilitación antes de ser operados, pues parecían tener una recuperación más lenta. Habían soñado con ello, habían fantaseado y no conseguían su objetivo, según los datos que proporcionaban los fisioterapeutas. Pero por otro lado, quienes imaginaron que su convalecencia sería buena, pero entendieron que habría etapas de dolor, de sufrimiento, eran los que más escaleras subían en pocos días y los que recibían mejor puntuación por parte de los fisios encargados de calificar el proceso de vuelta a la actividad de sus extremidades. Estos últimos enfermos habían realizado lo que Gabriel Oettingen llama en su libro contraste mental, es decir, habían confrontado su reto de futuro con su situación inicial antes de la cirugía, siendo conscientes de la cantidad de obstáculos que tendrían que atravesar tras la operación para conseguir su sueño, es decir, su reto de volver a una vida normal. Como hemos podido comprobar en el ejemplo de los enfermos de cadera, no todos los pacientes se comportaron así, pero los que lo hicieron estuvieron más motivados intrínsecamente para afrontar su recuperación. El fenómeno del contraste mental no es nada nuevo y está basado en la llamada disonancia cognitiva, un concepto que fue formulado ya por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger. Él lo explica así: el cerebro pone en marcha este mecanismo de forma inconsciente cuando la persona, ante la aparición de tensiones por eventos o incongruencias externas, quiere mantener, sin embargo, su consistencia interna entre sus creencias, sus actitudes y sus conductas. Es por ello que el individuo se motiva de forma no consciente, el cerebro lo hace de forma automática, con el fin de generar nuevas ideas y creencias de manera que se reduzcan estas tensiones internas en sus pensamientos hasta conseguir que el conjunto de sus creencias, de sus actitudes y de sus conductas vuelvan a encajar entre sí, restituyendo otra vez la coherencia interna. Así de simple y así de complejo es nuestro cerebro.
En la técnica del contraste mental, lo importante es que la persona establezca este vínculo entre la situación actual y el reto a futuro, y si lo consigue, realiza esta conexión en su cerebro a nivel no consciente. Será entonces cuando todo ello provoca cambios significativos tanto en su comportamiento como en su motivación, para así poder traspasar y luchar contra los obstáculos que se va a encontrar a su camino, y de esa manera podrá alcanzar el logro que se haya propuesto. Pero volvamos al caso de los depósitos en la compañía Kluber y analicemos la situación de partida de la tribu de los limpiadores. Recordemos que el primer reto que se habían marcado era no entrar a limpiar en el tanque 100, pero ese objetivo, contemplado desde la situación inicial del proyecto en ese momento, el principio de la escalera del kata se veía completamente imposible de alcanzar. Por eso, en la metodología kata, es imprescindible definir un estado objetivo que cada persona y la tribu entera vea posible alcanzar, que las expectativas de éxito se vean altas para de esa forma hacer un contraste mental positivo, llenarse de energía y automotivarse en el avance hacia esa meta volante en el camino hacia el reto. Después de valorar diferentes opciones, la tribu de los limpiadores se decidió por definir el primer estado objetivo de la siguiente manera. Se imaginaban definiendo un proceso estándar de limpieza, marcando criterios claros de cuándo se debía entrar a limpiar y cuándo no. Lo tendrían listo en un par de meses y el resultado objetivo, al que hemos llamado el RO, ese RO que debían de alcanzar era tener ese proceso perfectamente definido en ese plazo. Si lo tenían, habrían alcanzado el primer estado objetivo. Ese tipo de RO es lo que llamamos en el kata un indicador predictivo, que es una forma de medir de forma cualitativa, no cuantitativa, cómo se están llevando a cabo las actividades que tienen mayor influencia sobre el objetivo. El contraste mental de la tribu fue de 8/10, por lo que dieron el siguiente paso del kata del reto procediendo a buscar los obstáculos que les impedían avanzar hacia el primer estado objetivo que habían imaginado. No existían fotografías del interior del depósito con restos de grasa, no tenían herramientas estándares para limpiar, no habían establecido criterios claros de cuándo entrar y cuándo no, no existía en definitiva un proceso estandarizado. Esos eran todos los obstáculos que veían en su camino. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si la tribu no hubiera alcanzado el nivel de contraste mental necesario para motivarse y comenzar así a avanzar hacia el estado objetivo imaginado? Pues muy simple, tendrían que haber rebajado los niveles de lo que imaginaban que podían alcanzar, lo que llamamos normalmente expectativas, hasta conseguir el mínimo contraste mental necesario para avanzar en la incertidumbre hacia su primera meta volante en el camino hacia el reto de no entrar a limpiar en el tanque 100. Porque si no existen expectativas claras de conseguir el reto, entonces se reduce el compromiso en el logro y la motivación intrínseca de las personas, en general de la tribu, y a medio plazo sobreviene el parón de todo el equipo y llega la sensación de fracaso. Si esto ocurre, simplemente las personas o el conjunto de personas que forman una tribu desconectan de la posibilidad de trabajar en pos del reto. Por eso es tan necesario que se fijen estos estados objetivos realistas dentro del camino hacia los retos difíciles que la compañía debe conseguir si quiere sobrevivir en el futuro y que se utilice adecuadamente la técnica del contraste mental. En muchas ocasiones, los directivos y los líderes de los equipos para la ejecución de proyectos actúan incorrectamente porque confunden lo que es un reto con lo que es un estado objetivo y tratan de forzar que las personas consigan desde un primer momento el reto marcado a conseguir sin plantearse estados objetivos intermedios alcanzables contra los que sí se haga contraste mental. Con esta presión por parte de la dirección, el único resultado que se consigue es que las personas refuercen su falta de confianza en la consecución del éxito en el camino hacia el reto y no se enchufen al proyecto. Por eso es tan importante conocer y realizar correctamente esta técnica del contraste mental. Cuando se elige un estado objetivo, una meta volante, como la hemos llamado, no quiere decir que la tribu renuncie a conseguir el reto que probablemente sea un objetivo a largo plazo de la compañía, tal vez a 2 años de vista.
Y desde el punto de vista estratégico, la dirección pues tiene que conseguirlo, no tiene más remedio que alcanzarlo si quiere sobrevivir en el futuro. Pero si los directivos han hecho bien el proceso que los japoneses llaman nemawashi, es decir, tomar decisiones lentamente por consenso, considerando a conciencia todas las opciones y teniendo en cuenta todas las opiniones, y después implantar rápidamente, y estos directivos comprenden la situación actual del proceso a mejorar, las personas de la organización habrán sido entrenadas para entender que la dirección conoce la dificultad de los retos, que no está diciendo cosas imposibles, pero que estos solo son alcanzables en el largo plazo. Por eso es muy recomendable empezar con un estado objetivo, a 2 o a 3 meses, en el que los empleados puedan hacer este contraste mental para que contemplen las expectativas de éxito del proyecto, las acepten, se motiven y se lancen a la tarea de saltar los obstáculos que les impiden alcanzar estos objetivos con suficiente energía. El contraste mental es siempre la primera técnica que el alumno, guiado por su entrenador, ha de poner en marcha antes de iniciar la ejecución de los diferentes katas y la experimentación en el camino hacia el reto planteado. Volviendo al avance hacia el primer estado objetivo que se planteó la tribu de los limpiadores, imaginando que tendrían un proceso estándar, marcando criterios claros de cuándo se debía entrar a limpiar en el interior del depósito y cuándo no, la tribu comenzó entonces a experimentar con el fin de ir salvando los obstáculos que habían detectado y en el plazo de 2 meses consiguieron alcanzar el primer estado objetivo tal como habían imaginado y al que se habían dirigido con un elevado contraste mental. El éxito alcanzado reforzó la motivación intrínseca de todas las personas que formaban la tribu. Por todo ello, el siguiente paso que dio el equipo en el camino hacia el reto de no entrar a limpiar en el tanque 100 fue definir un segundo estado objetivo. Se imaginaban entonces el proceso de limpieza de tal forma que cuando alcanzaran ese estado, esa meta volante, no quedaran restos de grasa en las palas. Después de estandarizar el proceso de limpieza con los medios y el procedimiento que habían conseguido con el estado objetivo 1, la tribu pudo comprobar que quedaban aún restos de grasa en los recovecos que unían las palas con el eje vertical de giro de las mismas. El lugar estaba tan poco accesible desde el exterior que había que entrar sí o sí a limpiar dentro del tanque. A continuación se fijó un resultado objetivo, un marcador del partido para ese estado objetivo. Y ese fue de que el peso de la grasa que se retirara de ese punto de las palas debería ser menor que 5 gramos para que pudiera considerarse conseguido el objetivo, porque se estimaba que ese residuo no causaría contaminación en la producción de la siguiente grasa. La tribu se marcó un plazo de 4 meses para conseguirlo, ya que debían de llevarse a cabo diferentes experimentos y ya que el número de variables que intervenían en el proceso de limpieza era muy elevado y había que proceder experimento a experimento, cambiando el estado de cada una de las variables mientras se fijaba el resto, lo que en el episodio 2 de este podcast llamamos ceteris paribus, que es como operan los científicos cuando se encuentran con un entorno donde intervienen diferentes variables. Y al cabo de 4 meses, y después de un trabajo perseverante, respaldado por un elevado contraste mental de todos los miembros de la tribu de los limpiadores, se alcanzó por fin el primer reto de no entrar a limpiar en el tanque 100. Y después se pusieron a trabajar con un elevado contraste mental sobre el segundo reto en otros 10 tanques de su fábrica, y cuando lo lograron no entrar a limpiar también en esos tanques, se dedicaron finalmente a experimentar en el resto de los 30 tanques de su fábrica, aplicando todo aquello que habían aprendido del proceso de limpieza en los tanques anteriores. Al cabo de un año, desde el inicio del proyecto, se había pasado de entrar a limpiar 150 veces al año en los 30 depósitos de toda la fábrica a tan solo 10 veces en un año. Y la cantidad de accidentes que se producían cuando se entraba a limpiar en los tanques se había reducido después del proyecto de Kata de 9 accidentes al año a 1 accidente al año. Era un resultado sorprendente, exitoso y muy motivador para toda la compañía Kluber, que tirando de un elevado contraste mental había conducido a la tribu de los limpiadores a conseguir el desafío planteado al principio del proyecto, que al inicio del mismo parecía imposible de alcanzar.
Pero, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Cómo es que los miembros de la tribu alcanzaron ese desafío después de emplear la metodología kata y no antes cuando lo intentaron de otras maneras? Porque, sin duda, el elevado contraste mental con el que se trabajó utilizando la metodología kata llevó a la tribu de los limpiadores a sortear los obstáculos que se encontraron en su camino sin admitir ningún límite, salvo los propios de la física y lo que en aquel momento desconocían, y fueron aprendiendo experimento tras experimento en el camino hacia el desafío marcado, y por cierto, sin ningún miedo al fracaso. Como describe el escritor Jean Cocteau en la escena de una de sus obras en la que unos niños consiguen rescatar a un amigo de las aguas heladas donde un compañero de juegos había caído mientras los adultos los miraban sin saber cómo reaccionar, los chavales consiguieron salvar a su amigo de una muerte segura porque nadie les dijo que era imposible. Eso mismo pasó en el caso de Kluber. Nadie de la tribu quiso creer que sería imposible no tener que entrar a limpiar en el interior de los tanques como se venía haciendo habitualmente. Y para terminar este episodio 3 de este podcast Avanzando con el Kata, te sugiero que te hagas estas preguntas. ¿Se utiliza el contraste mental en los proyectos de tu compañía? ¿En tu empresa se plantean desafíos que se consiguen después como consecuencia de que las personas se motivan como resultado de una técnica como la del contraste mental? ¿Se replantean los objetivos intermedios si la motivación intrínseca no está presente en los miembros de los equipos? Cuéntanoslo en los comentarios de este podcast y ayúdanos a divulgar casos reales de kata en las organizaciones. Si queréis saber más sobre la metodología kata, os recomiendo que escuchéis los audios 1 y 2 de este podcast y que os suscribáis a este podcast Avanzando con el Kata, porque tenemos muchas más cosas que contaros en el futuro. Os emplazo aquí para el siguiente episodio y, como siempre, con mucho kata.